En este video que voy a compartir con ustedes, vean la manipulación de esta secta, la Luz del Mundo, en el caso de su líder, Naasón Joaquín García, cómo a través de la historia, su abuelo Aarón, su padre Samuel, ellos mismos dicen que Dios le habló directamente, pero nunca hubieron testigos. Sin embargo, todo lo contrario lo dice la Biblia. Cuando Cristo nombró a los apóstoles, habían testigos. Entre los mismos discípulos eran testigos. Cuando también Dios, mediante su voz, declaró la aprobación de su Hijo, pero habían testigos también oculares. Y cuando Jesús se le aparece a Saulo, que después llegó a llamarse Pablo, el apóstol de las naciones, también hubieron testigos de esa voz. Vamos primeramente aquí al himnario Nueva Era de la Iglesia de la Luz del Mundo y vamos a buscar aquí epístolas de Naasón. Vamos a ver en esta primera epístola de Naasón Joaquín García, fíjense que lleva la misma trayectoria de su padre Samuel, plagiando las cartas de Pablo. Dice: apóstol, no de hombre ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Gálatas 1:1. Ungido por ambos para dirigir el pueblo santo del Señor, apartado para su servicio desde antes de mi nacimiento. Jeremías 1:5, que eso después lo vamos a analizar. Llamado para revelar a su Hijo Jesucristo en mí. Gálatas 1:15. Y en un momento de dolor y angustia. Primeramente, en esta sección que vemos aquí, a la gloriosa Iglesia de Jesucristo comprada con su sangre sagrada, gracia y paz y misericordia de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, gobierne en vuestros corazones. Esas palabras, esa forma de redacción, de escritura, es del apóstol Pablo. En la mayoría de las cartas él siempre dice paz y gracia y misericordia de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Después le hace un reconocimiento a su padre Samuel, que él siente un dolor muy profundo, sufrido por todos nosotros, al cumplirse la voluntad del Señor, de llevarse a su santo apóstol Samuel Joaquín al descanso eterno. Después, cuando él hace ese reconocimiento a su padre, entra él en cuanto a su supuestamente falso nombramiento. Dice aquí, en esta parte, que vamos a empezar a leer, ¿no? A partir de aquí. Dice: entre tanto, yo busqué una habitación para llorarle al Señor Jesucristo. O sea, que él buscó una habitación él solo. Él no fue acompañado de nadie. Había perdido a mi padre, mi guía y mi maestro. Y el dolor humano quise reclamarle al Señor, pero la enseñanza de mi padre era otra. Orando le pedí a Dios: Señor, consuélame. Me duele mucho, Señor. Cuando oí una voz fuerte, muy fuerte, una voz como estruendo, como corriente de muchas aguas, y esa voz me decía: ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Él le contesta, supuestamente a Dios: ¿qué está pasando, Señor? Dios le contesta nuevamente. Él me decía: Naasón, tú estarás al frente de este grande pueblo. Si hoy lo ves grande, yo lo voy a multiplicar aún mucho más. Y en ese momento tuve dos revelaciones. La primera, conocer a mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre he clamado en oración y solo recibía su consuelo y percibía sus caricias, pero sin verlo. Ahora era distinto. Él estaba presente ahí, frente a mí, hablándome directamente. O sea que no había ningún familiar de Naasón, no estaba ni su esposa, ni su madre, ni estaba su hijo, ni estaba sus primos, ni sus hermanos, ni ningún pastor de la iglesia, algunos miembros líderes que llevaban la delantera. O sea, él estaba solo, supuestamente, hablando con Dios. Todo lo contrario a lo que voy a demostrar ahora. Dándome instrucciones y también una profecía. En ella manifestó que si hoy eres grande, iglesia del Señor, crecerá aún más, porque es promesa de Dios. Y la segunda revelación que me dio fue esta:
que yo sería el consuelo de su pueblo, mas yo le dije, no me va a creer, Señor. Yo no voy a decir nada. ¿Por qué realmente Naasón dice, inventa esta historia? Porque esta persona que vemos que para buscar sus propios beneficios, porque él sabía muy bien que su abuelo Aarón había guardado mucha fortuna a través de los tiempos, muchas personas dando ofrendas a esta iglesia, tenía muchas propiedades. Después Samuel, su padre, heredó, ¿no?, esa fortuna, o sea, la familia Joaquín, y como su padre había muerto, Samuel, Joaquín había muerto, él tenía que obtener esa riqueza, tenía que tener todas esas posesiones materiales, propiedades, dinero. Entonces él no estaba dispuesto que otra persona en su propia iglesia se levantara y dijera que Dios le había hablado y lo había nombrado apóstol. Entonces él automáticamente, rápidamente, inventó toda esta historia de que Dios le habló y de que Dios le dio mandamientos como el líder o el sucesor de su padre, como el apóstol Naasón Joaquín García. Entonces toda esta historia fue inventada por Naasón Joaquín García, porque entonces ¿quién va a cuestionar lo que dice Naasón o lo que decía Samuel o Aarón? Todas personas iban a creer de que Dios le habló, pero nadie fue testigo ocular, nadie fue testigo de escuchar la voz de Dios que lo nombrara apóstol. Todo es una farsa. Entonces, él aquí, en esta parte, Naasón dice, no me van a creer, Señor, yo no voy a decir nada. Honra el cuerpo de mi siervo Samuel, y el próximo domingo te levantarás al pueblo. Yo abriré su corazón y aún el del cuerpo ministerial como un solo hombre y haré la obra perfecta. Fíjense esta gran apostasía, herejía de Naasón, que él mismo se inventó esta historia, que Dios le dijo que no importara la opinión de las personas, que él iba a abrir el corazón y que esas personas iban a entender de que él iba a ser el apóstol. O sea, que aquí lo que estamos viendo es que Dios viola el libre albedrío. O sea, manipula el corazón a las personas para que crean de que Naasón es el apóstol aprobado por Dios. Esto se cumplió el día 14 de diciembre, al ser recibido por la iglesia del Señor como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Un estruendo abrió los corazones afligidos y dolidos para darle consuelo y paz. Entonces, ¿es cierta esta historia? ¿Es cierta esta afirmación? Vamos a leer algunos textos de la Biblia. Esta carta la pueden encontrar ustedes 20 de diciembre del 2014. Silao, Guanajuato, México. Naasón Joaquín García. Es una de las epístolas de él. Vamos a la Biblia ahora. Bueno, estamos en la literatura de PDF de La Luz del Mundo. Aquí lo podemos ver, incluyendo Ignario y la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos al texto de Nuevo Testamento, 1 Timoteo, capítulo 4. En el verso 6 y 7 dice, si esto os enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice el 7, desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad. O sea, Pablo le habla a Timoteo diciendo que se cuidara de los cuentos falsos o de las fábulas. Vamos aquí al Nuevo Testamento. Vamos al 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 4.
Vamos a leer el contexto, los 3 y el 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Así que lo que hizo Aarón, Samuel y Naasón fue contarle a su pueblo de que ellos escucharon la voz de Dios, pero nunca hubieron testigos de que escucharon la voz. Inventaron esta fábula, inventaron este cuento para hacerlo creíble. Recuerda que hay un dicho que dice que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Ahora, quiero ir a algunos pasajes bíblicos. El primer texto que voy a utilizar es Mateo, capítulo 3, versos 16 y 17, ¿no? Son textos muy reconocidos. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Sin embargo, si vamos al contexto del versículo 13, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. ¿Quién fue el testigo ocular? ¿Quién estuvo presente y escuchó la voz desde los cielos del Padre? El primo de Jesús, Juan el Bautista. Juan el Bautizante escuchó la voz de Dios al decirle a Jesucristo que lo aprobaba. ¿Quién escuchó la voz de Dios cuando Naasón tuvo un encuentro con Dios? Nadie de su familia y nadie de su iglesia. Y ahí vemos la primera mentira, vemos la falacia de este impostor llamado Naasón Joaquín García. Vamos al siguiente texto, y en el mismo libro de Mateo, ahora en el capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Entonces, ¿quién habló ahí? Jehová. ¿Quién habló ahí? El Dios Todopoderoso, el Padre. Pero sin embargo dice que los apóstoles fueron testigos oculares y escucharon la voz de Dios. Pero habían testigos. Este es otro texto que demuestra la mentira de Naasón Joaquín García. Naasón Joaquín García es un impostor, porque no hubo testigos oculares presentes cuando vieron que Naasón y Dios tuvieran un diálogo, sostuvieran un diálogo. O sea, Dios aprobando a Naasón. Vamos al siguiente pasaje. Vamos nuevamente al Nuevo Testamento,
Vamos a... Ahora vamos al Evangelio de Juan, en su capítulo 12. Muy bien. En este pasaje de Juan, capítulo 12, vamos a leer el contexto a partir del versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés Felipe, y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Escuchen ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces, dice que las personas escucharon la voz de Dios, pero fueron testigos oculares, escucharon. Pero cuando Naasón Joaquín García estuvo en los aposentos, igual que también Samuel y Aarón, nadie vio la conversación que tuvieron Naasón Joaquín García, Samuel Joaquín Flores y Aarón Joaquín, porque inventaron ese cuento para quedarse con el poder, quedarse con la riqueza y con todas las cosas materiales que ellos poseían, porque es un imperio. Entonces, mediante este video hemos demostrado la falsedad, la herejía de estos falsos apóstoles, que se autotitularon, se nombraron para sí mismos apóstol y engañaron a multitudes de personas. Entonces, finalmente, voy a citar otro pasaje que aparece en el libro de Hechos, capítulo 9, lo conocen muy bien ustedes. Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y viene la parte importante. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que las personas que acompañaban a Saulo, que iban también a asesinar a cristianos, que estaban en las distintas congregaciones de Damasco, escucharon la voz de Cristo. No lo vieron porque esa manifestación fue directamente a Saulo, pero escucharon la voz de Cristo. ¿Dónde escucharon la voz la familia de Naasón? Los cristianos de la iglesia de la luz del mundo. No,
porque todo es una mentira. Entonces, mediten en este video. Si algún miembro de la Luz del Mundo medite en este video, y hermanos testigos de Jehová, estos argumentos los pueden utilizar ustedes en contra de esta secta peligrosa llamada la Luz del Mundo. Saludos para todos ustedes y seguimos desenmascarando a esta falsa iglesia. Hasta luego.